Hola, hola, muy buenos días chicos. Soy la profesora Vilma Yamoca y estoy muy feliz de llegar a ustedes a través de este medio. Como ya de conocimiento de todos ustedes, yo soy la profesora del curso de Química, primer año, primer bimestre, ¿correcto? El día de hoy iniciamos nuestras clases virtuales y como primer tema a desarrollar tenemos pues el tema denominado método científico. Para nosotros poder desarrollar el método científico, primero tenemos que saber qué es la ciencia. Por ejemplo, recordar algo acerca de la ciencia, que esta no ha sido siempre igual. Al principio era muy rudimentario, pero se fue desarrollando gracias al trabajo de los científicos, hombres inteligentes y curiosos que han buscado siempre explicarse las leyes del mundo que los rodea. Para esto, el hombre de la ciencia aprendió a realizar procedimientos a partir de la observación de los fenómenos que se producían a su alrededor. De esta manera aprendió a conocer más de su medio ambiente. Este conjunto de conocimientos que el ser humano ha aprendido constituye la ciencia. Para llegar a los inventos, el ser humano ha acumulado conocimientos a medida que iba resolviendo sus propios problemas. Entonces podríamos decir nosotros que el conocimiento, ¿cierto?, de las cosas se ha logrado a través de la investigación científica, cuya herramienta fundamental, ¿quién es? El método científico. Entonces, ¿qué cosa podemos decir del método científico? El método científico es un proceso por el cual se busca explicar fenómenos de todo tipo. Este método científico reúne pues ciertas características. ¿Cuáles son las características del método científico? Primero, vamos a ver que ella dice que debe de ser de naturaleza convencional, ¿no? Naturaleza convencional. ¿Por qué se dice que es de naturaleza convencional? Porque sirve de marco de generación del conocimiento, sobre todo del objetivo que tiene ese conocimiento. Segundo, puede ir de lo general a lo particular, o también puede ser viceversa, y para esto utiliza la lógica llegando así a una conclusión. Y luego tenemos que considerar también de que esta tiene un contraste empíricamente experimental, ¿no? Y a su validez depende de los resultados de la propia contrastación. Bueno, luego de tener estos conocimientos acerca de lo que es el método científico y las características del método científico, voy a pasar a hacer una descripción de cada uno de los pasos de este famoso método científico base de la ciencia. Entonces, para ello yo he preparado un material bien bonito que se los voy a mostrar. Aquí vemos los pasos del método científico. Para esto vamos a iniciar con el primer paso que dice lo siguiente. El primer paso, conocido también como observación. Para esto les estoy dando un ejemplito. El sentido de la vista, utiliza los sentidos, el sentido de la vista observa pues a las hormiguitas que se dirigen a un agujero. Dato importante, hay que tomar en cuenta y anotar qué es lo que observamos aquí. Las hormigas cruzan el jardín, las hormigas son de característica de color negro, cruzan a las 5 de la tarde y cada una de ellas lleva hojas. La pregunta sería, ¿a dónde van? Estas preguntas que nosotros podemos presentar en este momento frente a una situación como esta, nos van a permitir llegar a una formulación de hipótesis. Entonces, por ejemplo, estas hipótesis que nosotros podríamos plantear dice que pueden ser las respuestas a esta posible pregunta. ¿A dónde van las hormigas? Podríamos decir. ¿Las hormigas van a estudiar? Podría ser. ¿Las hormigas van a abordar sus alimentos? Podría ser. ¿Las hormigas van a su cementerio a morir? ¿Qué cosa es una hipótesis? La hipótesis es la respuesta probable al problema planteado, a la situación observada, ¿no? Surge de un análisis concienzudo y de la correlación de los hechos. Para ello hay que saber que dentro de esta hipótesis hay que comparar información, hay que dar explicaciones posibles, hay que seleccionar las explicaciones más probables para poder luego pues formular estas hipótesis. Como paso siguiente a la hipótesis tenemos nosotros el paso de la experimentación. La experimentación, como aquí podemos ver, es la comprobación de la hipótesis. En este caso hipotético que hemos planteado, el de las hormiguitas, podemos ir al lugar de los hechos, in situ, ir al agujero, con nuestras propias manos aperturar el agujero y nos podemos dar cuenta pues que como contenido de este agujero vamos a encontrar alas de insectos, granos de arroz, hojas, partículas de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos permite poder seleccionar cuál es la hipótesis verdadera. ¿Iban a estudiar? No. ¿Iban a un cementerio? Tampoco. Estaban yendo a guardar sus alimentos. A continuación tenemos el siguiente paso que es denominado la conclusión. En la conclusión se dice que es la culminación del método. Debemos de contrastar y cuestionar las hipótesis, las tres que teníamos. Debemos de aceptar o rechazar las hipótesis
en los resultados de experimento. O sea, aquí hemos comprobado cuál de las hipótesis pudo ser verdadero o falso. Y expresa, ¿no? La conclusión expresa ¿qué cosa? La conclusión a la cual hemos llegado de una manera clara, ordenada y veraz, ¿no? Luego tenemos el último paso, que es el de la teoría. La teoría nos permite explicar los sucesos, ¿no? Que han acontecido, proporciona las bases para explicar algunas leyes que podrían a futuro poderse plantear y sobre todo indica los resultados de la experimentación de acuerdo a las pruebas que se han podido desarrollar. Este pues es el último paso del método científico y este es uno de los motivos fundamentales de la reunión del día de hoy, pero para complementar este tema voy a permitirme brindarles algunas características del trabajo científico. El trabajo científico es un trabajo que se puede realizar de una manera muy particular cualquiera de nosotros, pero este trabajo científico tiene ciertas condiciones o características. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las cualidades del trabajo científico? Dice, debe ser objetivo en su pensamiento, debe ser imparcial, debe ser analítico, debe aceptar las opiniones de los demás y sobre todo debe ser sencillo y humilde. Cuando un trabajo científico tiene todas estas condiciones, podemos nosotros llegar a formar parte de este gran conocimiento científico a través de algunas conclusiones que se puedan llegar. Bien, estudiantes, eso es todo lo que el día de hoy he tenido para compartir dentro de nuestro tema, que es el método científico. A continuación vamos a ver el desarrollo de nuestra práctica en los textos. Vamos a ir a la página 55 de los textos, página 55. A ver, vamos a ubicar la página 55 para que podamos de una vez desarrollar. 55. Listo, aquí está, tenemos la página 55 en la que podemos observar la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? El método, puntos suspensivos, es de naturaleza. ¿Qué método? Científico. ¿De qué naturaleza estamos hablando? Naturaleza convencional. Es decir, sirve de marco de generación de conocimiento. Espejo. Etapa mediante la cual se confirma o refuta lo planteado. ¿Cómo se llama? Experimentación. Muy bien. Pregunta 2. Lo empírico está relacionado con lo visual. Muy bien, o sea, observación. Número 2. Espejo. La comparación de la información pertenece a comparación de información a la hipótesis. Muy bien. Pregunta 3. Es el primer paso del método científico. ¿Cuál es el primer paso? La observación. Muy bien. Espejo. Es la culminación del método. Permite generalizar los hechos y establecer deducción al problema planteado. Muy bien, teorías, ¿no? Número 4. En la etapa de la observación se debe realizar lo siguiente. ¿Cuáles son los pasos que deben haber en el momento de la observación? Percibir el problema, que se hace a través de los sentidos. Hacer observaciones de modo empírico. Definir con claridad el problema y enunciar el fenómeno observado. Espejo. La suposición que trata de explicar lo observado es denominado hipótesis. Muy bien. Pasamos a la página 56, donde encontramos la pregunta número 1. ¿No? Sigamos practicando. Número 1, vamos a correlacionar. ¿Ciencia con quién lo correlacionamos? Con manipulación, sin excepción, sentido o con conocimientos. Conocimientos, muy bien. Observación, ¿con quién lo relacionamos? Con sentidos, muy bien. La experimentación con la manipulación. Y la ley con sin excepción. Pregunta 2. ¿Ciencia que estudia el método científico? ¿Cuáles son las ciencias? La biología, la química, la física, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta 3. Paso del método científico en el que se plantea una posible respuesta al hecho. Muy bien, la hipótesis. Pregunta 4. La, puntos suspensivos, es la anotación de los datos. ¿Cómo se llama? Recolección de datos. Pregunta número 5. Respuesta probable puede ser verdadera o falsa, que se confirma con la experimentación. ¿Cómo se llama? Hipótesis. Muy bien. Pregunta 6. El, punto suspensivo, lo último que vimos, científico consiste en razonar, descubrir, comprobar o verificar determinados fenómenos, hechos y enigmas de la naturaleza. Estamos hablando de aquí, de un trabajo científico. Ahora pasamos a la página número 57. Así es. Página 57, pregunta número 7. La implementación de un laboratorio corresponde aquí. ¿Qué paso? Experimentación. Muy bien. Pregunta 8. Etapa en la que se indica si los resultados de la experimentación están de acuerdo con las pruebas. Conclusión. Muy bien. Continuamos. Ejercicios propuestos. Nivel básico. El método científico lo relacionamos con alternativa D, proceso.
¿no? Para la obtención de conocimientos. Científico, ¿qué cosa es el científico? Debe ser, dice, imparcial y debe ser objetivo. La ley lo relacionamos con sin excepción y la ciencia decimos que es un conjunto de conocimientos. ¿Correcto? Pregunta 2, tenemos acá, coloca verdadero o falso. Dice, ¿se basa en hechos reales? Sí, se ha hecho el método científico, falso. Método científico dice es exclusivo para algunas ciencias, falso. Y la tercera es un conjunto ordenado de etapas o procedimientos, verdadero. Entonces sería verdadero, perdón, falso, falso, verdadero. Pregunta número 3. El planteamiento del problema se realiza en la hipótesis. Muy bien. Corresponde a la observación. ¿Cuál de ellos es observación? Percibe el problema, realiza observaciones empíricas, consistentes, expresa. Muy bien. ¿Cuál de ellas? ¿La C expresa concluido? No. Entonces vemos que es la A y la B. Muy bien. Nivel intermedio. Pregunta 5. La cualidad del científico que expresa la fundamentación de los hechos reales, que debe ser objetivo. Muy bien. Pregunta 6. Un químico observa y analiza los fenómenos para sacar sus conclusiones. Muy bien. Pasamos a la página 58 y tenemos pues la pregunta número 7. No se considera como parte de la hipótesis. Aquí diseña el experimento. Es la parte de la experimentación. Muy bien. Pregunta 8, nivel avanzado. Considerada la etapa más importante del método científico, ¿cuál es? La experimentación o comprobación. Muy bien. Pregunta número 9. No corresponde a la etapa de la experimentación. Diseña, no. Plantea problemas. No. Dispone de los materiales, interpreta. Alternativa B, plantea el problema. Pregunta número 10. Proporciona las bases para explicar algunas leyes. Observación, experimentación, teoría, hipótesis. La alternativa correcta sería conclusión. Proporciones de base para algunas leyes. Conclusión. Muy bien. Entonces estaríamos con esto nosotros culminando la tareita, las prácticas que se desarrollan en la clase. Esa tareita queda para la casa, le toman fotografía y me envían si es que no lo he revisado todavía. ¿Correcto, chicos? Quedamos así hasta nuestra siguiente clase. Bye bye. Cuídense mucho. No salgan de casa.